Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por haber venido a esta segunda ocasión que tenemos de poder presentar un poquito y difundir qué es este proyecto, este plan de PERI 5. ¿Vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, antes de dar paso a nuestro portavoz, Joaquín Reyes, va a ser presentar Salvemos la Dársena, que es la asociación que está organizando estas charlas y que lleva 3 años, de 2020, cuando se aprobó inicialmente el PERI 5, pues organizando diferentes eventos en los que hemos recogido mucho apoyo para lo que consideramos que es una urbanización desmesurada de los alrededores de la Dársena y del ramal del Canal de Castilla. Como podéis ver ahí, pues tenemos algunas de 2020, concentraciones de gente. Además, en 2020, cada vez que quedábamos siempre llovía, o sea que cuando necesitéis que llueva solo tenéis que convocarnos. Y estas últimas fotos son del anterior pleno, el de mayo, en el que se decidió que la decisión se desplazaba pues hasta el pleno de este jueves, ¿vale? Esta misma semana. Y ahí podéis ver la concentración que hubo y más dilación. Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos por venir. Como hicimos el jueves pasado, que hicimos algo parecido, sí que os pedimos que, puesto que es un tema que puede ser complicado de explicar y que puede surgir debate, y que ojalá surja debate, que cualquier duda que tengáis que nos interrumpáis, que planteéis las dudas, preguntéis o que contrastéis con nosotros. Nosotros hemos pedido a Pedro Martínez, que es representante de la Presidencia de los Vecinos de Allende del Río, que venga, porque él mantiene una posición favorable a esto, como podéis mantenerla cualquiera de vosotros que estéis aquí, o sea que adelante en cualquier momento que queráis interrumpir y hablaremos sobre ello, debatiremos y esperemos explicar y que entendáis todo vosotros. Esta charla sí que la hemos enfocado desde el principio del desarrollo sostenible. Antes de entrar en lo que es el PERI 5 en concreto, queremos explicaros por qué estamos aquí y por qué nos oponemos a ello, porque la Asociación Salvemos la Dársena no es favorable a lo que se quiera aprobar, pero entendiendo que no es una posición particular, no es un perjuicio que nos cause a nosotros como vecinos, porque nos quiten vistas, porque nos cause algún tipo de perjuicio particular, sino porque entendemos que lo que se pretende hacer no es bueno para la ciudad de Valencia. Desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquello de la Agenda 2030 que se ha oído tanto y a veces se demoniza, pero bueno, esto es un convenio internacional suscrito por España y por la mayoría de 150 países, o sea, un convenio con un amplísimo consenso. Se establecen una serie de apartados, estos 17 apartados, sobre los que hay que trabajar para conseguir eso, el desarrollo sostenible, aplicado no solo a países del tercer mundo, pues países en vías de desarrollo, sino a países como España, que tiene para afrontar los problemas que todos podemos identificar. Uno de los objetivos es el número 11, no hay muy buena definición, pero es un objetivo relativo al crecimiento de las ciudades. Es decir, que es un ámbito sobre el que hace especial incidencia el desarrollo sostenible. La traducción de todo esto es la creación de varios instrumentos que se han desarrollado, que vamos a ver ahora, y que conforman el marco normativo en el que tenemos que movernos. No son desideratos, no son declaraciones de intenciones, sino que son realmente normas que son perfectamente aplicables, puesto que se han desarrollado y en función de eso incluso las leyes de aplicación positiva están basadas en los mismos. Entonces es importante entenderlos. Desarrollo principal en España es desde la Agenda Urbana Española, un documento de 2019, un documento muy extenso que se refiere a distintos puntos y que desarrolla a través de 11 objetivos específicos, detalles específicos, a actuaciones que se entiende que deben realizarse para conseguir el desarrollo sostenible en las ciudades. Nosotros hemos querido señalar en concreto dos de los 11 objetivos, porque son los que entendemos que son de aplicación a este ejemplo que estamos poniendo en la Dársena. Aquí el primer objetivo es el de ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. En la letra pequeña, que realmente no podéis ver muy bien, lo que pone es que el objetivo específico es ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial, conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje, y mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas al contexto natural. Es decir, está tomando partido por una forma de desarrollo de las ciudades que tiene que ver con la protección del patrimonio y con la protección del medio natural. Es decir, de vincular el crecimiento de las ciudades a estos dos ámbitos que entendemos que son muy importantes.
De hecho, como desarrollo más allá, ya digo que es un documento muy extenso, lo que habla ahí es de reducir el consumo de suelo virgen, adecuando las dinámicas de población, es decir, no gastar suelo que ya no existe en la ciudad, sino utilizar la ciudad existente, elaborar estrategias para conservar el patrimonio cultural, el paisaje urbano y rural. El concepto de paisaje es importante que lo tengamos en cuenta porque es un concepto que merece protección y que recibe mucha protección en la ley que se aplica actualmente. Y luego nos habla de medidas de conservación, mejora la naturaleza y del patrimonio. Es decir, pone el patrimonio en el centro de la protección específica que se merece para el desarrollo sostenible. El segundo objetivo es evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. Esto también es importante que nos quedemos con este concepto, puesto que la opción que toma la agenda urbana española es muy clara. Es decir, tenemos ciudades que no es necesario que crezcan si no existe esa necesidad de dotar de suelo, de dotar de vivienda para las poblaciones, y tenemos centros urbanos que se están despoblando tanto sea por la gentrificación o por el abandono de los mismos. Entonces lo que promueve son estos objetivos específicos que de nuevo la letra pequeña, si lo pudieseis ver, pero bueno, si me confiéis en mí, os leo que unos objetivos son definir que se fomente un modelo de ciudad basado en la compacidad, mejorar el ambiente urbano y reducir la contaminación e impulsar la regeneración urbana. Es decir, lo que estamos diciendo, coger los centros de las ciudades, devolverlos al uso porque están despoblados, porque no tiene sentido que extendamos la ciudad exigiendo nuevos servicios, más gasto para las ciudades, nuevas líneas de autobuses, nuevas dotaciones, cuando se puede tener la ciudad compactada y mucho más amable de vivir. Esta agenda urbana española se traduce después, o se plasma en la agenda urbana de Palencia. Se llama la Agenda Urbana 2030, está aprobada en el mes de abril de este año, mes de marzo, de este año 2023. Aquella que hemos visto al principio, la Agenda 2030, lo que impide es que se impliquen todas las administraciones en el desarrollo y en la implementación de estos modelos que están creando en aras al objetivo, al desarrollo sostenible. Lo hace la Agenda Urbana Española, que hemos visto hasta ahora, y lo hace la Agenda Urbana de Palencia, que crea este documento en el que viene a reproducir los objetivos que ya se conocían de antes, de que estaban plasmados en lo que hemos visto, pero lo hace previo a un análisis de cuáles son las debilidades y las fortalezas de la ciudad de Palencia. Y es interesante verlo, de nuevo, que la letra no sea la mejor para que se pueda ver, pero hace análisis de las debilidades y los problemas en varios ámbitos, y en el ámbito espacial, de la ordenación de la ciudad, establece este cuadro, del que es importante destacar una de las amenazas que detecta, que es esta que vemos aquí, es en el punto segundo, que habla de que hay un desarrollo territorial más encaminado a la expansión que a la regeneración urbana, con gran cantidad de edificios en estado ruinoso. Es decir, que nos encontramos, la ciudad de Palencia ha detectado que existe ese problema y, en concordancia con todos los documentos que hemos visto hasta ahora, apuesta, o entendemos que esta agenda se encamina a apostar por regenerar los centros de las ciudades y no hacer desarrollos urbanos si no son necesarios. Traemos esta imagen porque para nosotros es sintomática de lo que está ocurriendo en Palencia. Palencia estamos apostando por estos documentos, estamos desarrollando una agenda urbana, hacemos una agenda urbana propia, identificamos problemas, pero no sabemos, entendemos que en la práctica no se están llevando a cabo. Esto que traemos aquí es la noticia de que en el año 2019 se celebró un congreso en Palencia, está auspiciado por la Diputación y el Ayuntamiento. La señora Armisen es una de las señoras de las concejales que tendrán que votar el próximo jueves si se aprueba definitivamente o no esta ordenación. El título de este congreso es elocuente: el patrimonio cultural como oportunidad para el desarrollo humano sostenible. Esto, como digo, se celebró en el año 2019 y las conclusiones que se sacaron de allí es que es importante proteger y fomentar el desarrollo del patrimonio cultural para hacer Palencia como una ciudad más sostenible. Es un congreso dirigido a las ciudades intermedias, frente a la despoblación, es decir, está hecho en Palencia porque Palencia supone un ejemplo claro de lo que se puede hacer y lo que se puede implementar. Lo que decimos, las instituciones, el Ayuntamiento, auspicia este congreso, pero la práctica no es la que nos lleva a cabo, la que entendemos que por el planteamiento de este PERI 5 no va a llevarse a cabo.
Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que darle oportunidad al patrimonio, hay que fomentarlo, hay que llevarlo hasta el extremo, porque se ha definido en la agenda urbana española, la agenda urbana valentina, como un medio excepcional de desarrollo de las ciudades, de unir a la población, e incluso se identifica la agenda urbana de Valencia como una forma de atraer turismo. Si no lo protegemos, pues estamos perdiendo otras oportunidades. Con todo esto, este es el ámbito que hemos querido destacar para entender lo que está pasando con el caso del Telecinco. También tenemos que deciros que, como decía al principio, toda esta agenda urbana también tiene una plasmación positiva en la normativa, en la ley del suelo vigente en la actualidad, la ley del año 2015, que lleva por título la ley del suelo y rehabilitación urbana. O sea, ya el legislador en el título incluye el concepto que quiere para las ciudades, para el urbanismo en España, que es rehabilitación de los centros, preferencia por volver a la ciudad compacta y no crear desarrollos extensos. Pero queremos haceros ver por qué estamos en esta situación, por qué hay un PERI 5 planteado, qué es lo que ha ocurrido antes para que se pueda plantear este PERI 5 y más adelante entraremos en qué consiste. Vamos a ser breves para no extendernos en esto, pero hay que explicar que en el año 90 hay una ley del suelo en España que viene a ordenar la dispersión normativa, existían varios reglamentos de los años 70, hay una ley bastante ambiciosa del año 90 que, entre otras cosas, obliga a los ayuntamientos a contar con un plan general de ordenación urbana. El Ayuntamiento de Valencia lo hace, lo aprueba en el año 1992 un plan general que, en cuanto a la margen derecha del río Carrión, lo que establecía es que eran suelos no urbanizables. Aquella ley establecía tres categorías: el suelo urbano, el suelo no urbanizable, que es lo que ahora llamamos suelo rústico, y el suelo urbanizable, la categoría intermedia del suelo. La margen derecha del río Carrión la consideraba no urbanizable, es decir, rústica, porque entendía que merecía una especial protección, suelos de especial protección. Había un estudio que decía que no eran aconsejables para edificar. Valencia cuenta con ese plan general del año 92 y con él se va desarrollando, pero ocurre que en el año 97 hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional prácticamente la totalidad de los artículos de aquella ley del año 90, que es la que servía de base. Se da la situación, bueno, es una inconstitucionalidad basada en que asumía competencias que vienen de las comunidades autónomas, no porque tomase un modelo de ordenación del territorio que no fuese adecuado, sino que simplemente una cuestión competencial. Pero ocurre que en ese año 97, para salir al rescate del desastre legislativo que se producía, porque no se contaba con una ley del suelo, y había que remitirse a reglamentos bastante dispersos anteriores de los años 70, que eran incompatibles en algunos casos, el gobierno de entonces del Partido Popular establece un decreto de medidas liberalizadoras en varios sectores, entre ellos el suelo, y establece que en España todo se puede construir en todos los sitios, salvo que haya una ley que lo impida. Cambiamos el paradigma que existía entonces hasta el año 92 y que ahora se ha vuelto al mismo, que es que hasta entonces se podría construir ahí donde lo permitía la legislación, y en el resto de los sitios no se podía construir, pero lo que cambia en el 2007, en el 97, y luego la ley posterior del 98, es que es todo urbanizable, es decir, puedes construir allí donde no haya un impedimento para hacerlo. Y en ese sentido, pues, nos encontramos con que tenemos un plan general basado en una ley derogada, tenemos una concepción liberal del urbanismo y llegamos se crea la ley del urbanismo de Castilla y León del 99, reglamento del 2004, y se ve en la ciudad de Valencia la necesidad de adaptarse y crear un nuevo plan general de ordenación urbana, puesto que estaba completamente cojo el que ya teníamos y porque, entre otras cosas, no respondía a lo que se creían que eran las necesidades. Y esto se hace a partir del año 2003-2004, se empieza a trabajar en este nuevo plan general, entendiendo esto, que se hace en el clima de urbanismo liberal y con unas necesidades de las que luego hablaremos, porque son bastante particulares y interesantes. Debemos decir, para que cualquiera que lo escuche lo valore como tenga bien, que el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia del año 2003-2004, cuando se inicia la tramitación de este plan, era Jaime Herrero Moro, que es hermano de quienes hoy poseen la mayor parte del suelo, de los titulares de la empresa que poseen la mayor parte del suelo del plan del PERI 5 que se está intentando desarrollar. No era concejal en el 2008 cuando se aprueba, pero sí lo era cuando se desarrolla ese dibujo.
Carrión, este es el centro de la ciudad y esta es la margen derecha. Lo que intenta definir es que en la memoria del plan, es decir, la justificación de por qué se hace este plan, se dice que Palencia, que era en 2004 o 2008 una ciudad de 80.000 habitantes, se estima que en el año 2016 contaría con 90.000 habitantes y que la proporción de crecimiento, en la actualidad nos situaría en una ciudad de más de 100.000 habitantes. Esto significa que para asumir o para dar cobijo a tanto crecimiento demográfico, el plan habla de que son necesarias y van a ser necesarias alrededor no, dice la cifra santa, 3.408 viviendas unidas a las viviendas vacías que existían en Valencia. Es decir, que hay que dar suelo para crear 3.400 nuevas viviendas. Y entre los desarrollos que se crean, todos estos amarillos que podéis ver por aquí, la margen derecha del río se convierte en una zona que en su mayoría se considerará apta para urbanizar. Tanto en ese sector amarillo, que es suelo urbanizable, como en este sector, que es desde el Puente Mayor hasta el hospital, que se consideró una zona que se podría edificar y que, en definitiva, pues crearía una extensión de la ciudad. La coherencia de todo este sistema viene dada porque, claro, todo esto, crear tanta ciudad, tanta vivienda, tanto crecimiento ahí, exige unos sistemas generales, unos servicios que no tenía la ciudad de Valencia, sobre todo para permeabilizar para ambas márgenes del río. Sabéis que en Valencia en 2008 había dos puentes, el puente Mayor y el puente Hierro, luego se crea con este plan el puente Nicolás Castellano, es decir, que con tres puentes sería imposible canalizar todo el tráfico de salida de estos nuevos crecimientos urbanos hacia el centro de la ciudad para luego dar salida a la ciudad. Y lo que se crea es ese anillo, que es una especie de M30 de Palencia, en el que el tráfico tendría su ordenación natural. Es un anillo, una carretera que discurriría paralela al Canal de Castilla y que, por supuesto, no se ha hecho, como no parece que se vaya a hacer, no tiene sentido en la actualidad, pero que en esa lógica de una ciudad que crece desaforadamente tendría su explicación. La realidad es, por un lado, la que todos sabéis, Valencia no ha crecido, lamentablemente decrece de población y a un ritmo alarmante, y la otra realidad es que, por ejemplo, todos estos terrenos se declaran inundables y por lo tanto no son aptos para construir. Estos desarrollos no están ni siquiera planteados. Hay algunas zonas aquí, algunos PERIs en concreto, que podrían hacerse, pero son de pequeño tamaño, y el único punto que se lleva a efecto en este tiempo es este morado, que es la superficie del PERI 5. PERI 5 tiene una peculiaridad, es suelo urbano. Como he dicho antes, en el urbanismo tenemos tres categorías de suelo: el rústico, en el que no se puede construir; el urbano, en el que se puede empezar a construir, pedir licencia y empezar a construir; y una categoría intermedia, que es el urbanizable, en el que, previa a una serie de actuaciones de urbanización, de distribución de cargas, etcétera, etcétera, se puede llegar a convertir en urbano y apto para construir. Lo que hace este plan general es, digamos, un pequeño salto mortal o un gran salto mortal de convertir lo que era rústico en suelo urbano, directamente. No se pasa por la categoría intermedia, sino que se considera directamente suelo rústico. Yo tengo y en la asociación creo que tenemos un criterio crítico con esto, en el sentido de que no cumplía las condiciones legales para ser suelo urbano. No tenía, principalmente, la mayor parte de los terrenos no tenían acceso rodado, que es una de las condiciones que debe tener, y por lo tanto no debería haberse llegado nunca a esa condición de suelo urbano, pero lo cierto es que se convierte en suelo urbano y se dice que para construir ahí, antes de llevarlo a cabo, habría que hacer un desarrollo, que es a través de un plan especial de reforma interior, que son las siglas de PERI, Plan Especial de Reforma Interior, PERI 5, es la numeración que tiene de todos los PERIs que hay en el plan. Es decir, nos encontramos con que en el 2008 se califica esa zona, exclusivamente esa zona única desarrollada, como suelo urbano, y que habrá de ser a través de un plan especial cómo se desarrolle, estableciendo los desarrollos y las formas necesarias. Esto es lo que la línea temporal de la que hablamos. Hay un punto especial, luego lo vemos con más detalle. En el 2008 se dice que este PERI, este desarrollo, debería estar aprobado en 3 años, desde la aprobación de 2008, es decir, antes del 2011 debería estar desarrollado. No se ha hecho nada hasta el 2020, imaginamos que se ha trabajado algún tiempo antes en él, pero hasta el 2020 no se presenta este plan especial de reforma urbana, de reforma interior, que es el que ahora tramitamos. Es decir, la propiedad dejó pasar todo este tiempo, 12 años desde la aprobación del plan general, sin llevarlo a efecto. Entendemos
que fue un cálculo muy lícito, pero bueno, que tiene sus consecuencias, que es no presentarlo en el año 2011 en el que la crisis inmobiliaria era galopante y no había tenido ningún éxito comercial, puesto que quien promueve esto es una empresa que se dedica a la promoción y venta de viviendas. Aquí tenemos la situación actual, digamos los últimos años. En el año 2020 es la aprobación inicial. Queremos dejar claro que la aprobación inicial es simplemente un acto de trámite con el que se echa a andar el expediente, no significa otorgar ningún tipo de derechos, no concede ningún derecho a la propiedad, más que la expectativa de que se lleve a cabo y que se acabe por aprobar. Y nos encontramos con que en septiembre del 23, el 21 está convocado ya, es oficial, está convocado que se votará si se aprueba o no definitivamente este pleno. Mientras tanto, en ese periodo ha habido alegaciones, ha habido incorporación de informes, y ha habido una serie de trabajos, incluso modificaciones en centros de negociación, que es lo que tiene que llevar a tomar la decisión de votación el próximo jueves. Aquí sí que hemos querido destacar lo que ocurre en mayo de 2023. La aprobación definitiva del PERI 5 estuvo en la mesa en el orden del día del pleno del 18 de mayo de 2023, que fue el último antes de las elecciones. Entonces se retiró, puesto que se entendieron necesarios incorporar otra serie de informes que parece ser que ahora están incorporados. Pero en ese mismo plano, el mismo pleno de mayo de 2023, 18 de mayo de 2023, se aprueba otro documento que es importante, que es una modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito PIB, el ámbito de los bienes de interés cultural. Es una modificación que exige la ley, pero lo que el Ayuntamiento la lleva a cabo, la hace la aprobación inicial en ese momento y define cuál es el ámbito de protección de bienes de interés cultural. Y lo que hace es incluir expresamente todo el terreno del PERI 5 en esa modificación del Plan General. Es decir, que nos encontramos solapándonos dos tramitaciones, la del PERI 5 específica y una modificación del Plan General del ámbito BIC que dice que va a modificar el PERI 5. Estamos en una variedad de actuaciones y entendemos unas alegaciones que hemos presentado es, como dice ahí, que debe suspenderse la tramitación del PERI. Entendemos que no es lógico que si se puede llegar a modificar a través de ese documento que se inició en mayo de 2023, debería quedar en suspenso hasta que este expediente se resuelva y entonces ya aprobar el PERI 5 en las condiciones que se consideren necesarias. Esta es aquí podéis ver la zona afectada, creo que ya más o menos todos la conocéis, es la que va prácticamente desde el Puente Mayor hasta la calle del Rosal, hasta el centro social de Allende del Río, la lámina del Canal de Castilla la divide en la mitad, por la mitad, y partes luego veremos con más detalle cuál es la ordenación que propone. En resumen, es lo que ponemos aquí. Se prevé la construcción de hasta 294 viviendas, que pueden ser unifamiliares o colectivas, con un máximo de 4 alturas. Cuando hablamos de 4 alturas hay que tener en cuenta que se considera altura la planta baja, se considera altura los pisos, es decir, planta baja, primero, segundo, tercero, 4 alturas, pero los áticos, con la condición de que estén retranqueados 3 metros, no se computan como alturas, es decir, que serán viviendas o edificios de 4 alturas, de primero, segundo, tercero, bajo, primero, segundo, tercero y un ático, es decir, una más de todo lo que existe en la realidad. Se prevé también una reserva de vivienda de protección oficial y se prevén plazas de aparcamiento que exige la ley, de las cuales 195 serán en superficie, de aparcamiento público. La forma de desarrollar, cuando el Plan General de 2008 dice esto se tiene que desarrollar a través de un PERI, un plan especial, lo que establece es una serie de condiciones de desarrollo. Es la ficha del PERI, que son los datos que tenemos aquí. Establece una ficha y sobre esa ficha es el desarrollo que se tiene que hacer. Como ves, el plan de desarrollo a través de un plan de reformas interior, el objetivo, transformación residencial de una zona ocupada por depósitos de instalaciones, para integrarlo con los desarrollos residenciales colindantes, es decir, todo lo construido en la Avenida Viñata, Plaza de Santana, Paseo Faustino Calvo, etc. Establece una serie de números de cuáles son las capacidades de edificación. Habla de que la densidad mínima de la vivienda será 30 viviendas por hectárea y la máxima 50 viviendas por hectárea. Habla de que la edificabilidad máxima será 0,55 metros cuadrados por cada metro cuadrado, es decir,
que en cada metro cuadrado que tengas puedas construir 0,55, si tienes 1000 metros cuadrados serás capaz de construir 550 metros cuadrados edificados, etcétera, etcétera. Las reservas para sistemas generales, etcétera. Aquí habla eso, de la integración del Canal de Castilla, es decir, que se creará una zona verde que se considerará sistema general que debe integrarse en la ordenación. Y aquí habla pues, define las alturas, las 4 plantas de las que hemos hablado antes. Habla también de que puede establecerse una pasarela que conecte ambos zonas del desarrollo. Y aquí es el dato de la programación de lo que hemos hablado. Se deberá redactar el documento de planeamiento y desarrollo en el plazo de 3 años desde la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, es decir, 3 años desde el año 2008. Esto, como decimos, el que se haya superado el plazo no supone que los promotores y propietarios no tengan derecho a desarrollar este PRI5, pero sí tiene una consecuencia importante, que es que si el Ayuntamiento decide modificar de alguna forma esta ficha, el Plan General de Ordenación Urbana que le da soporte, o cualquier otra determinación que afecte a esta ordenación de esta zona, no tiene por qué indemnizar a los propietarios. La ley lo que dice es que son indemnizables las actuaciones que se hayan hecho dentro del plazo. No se ha cumplido ese plazo de 3 años, por lo tanto la consecuencia que tiene es esa. Es importante, puesto que el Ayuntamiento podría hacer cualquier modificación a nuestro juicio, y creemos que es el juicio correcto, sin tener que indemnizar a los propietarios como se está diciendo a nuestro juicio de forma errónea. La cuestión de las alturas la intentamos explicar el impacto que va a tener con este grafismo, que no es muy desarrollado, pero creo que es suficiente para entenderlo. Esta es la situación actual. Junto al Canal de Castilla hay viviendas que se separan a aproximadamente unos 100 metros, las construidas en la avenida Viñata, y que tienen 3 alturas más el ático. Y la situación que podría quedar es que delante de esas viviendas y a 30 metros de la línea del agua se crearán viviendas más altas y lógicamente más cercanas. No está de más recordar que el Plan General de 2008 ya criticaba las soluciones que se habían dado en la avenida Viñata a las viviendas. Aquí lo que se propone por los que presentan este PRI5 es reproducir esas soluciones erróneas que se dieron entonces, pero agravadas, porque son más altas y porque están más cerca de las viviendas. Y aquí entramos en la ordenación, en lo que se le ha planteado al Ayuntamiento de cómo se van a colocar las edificaciones y lo que se va a hacer en este PRI5. De nuevo, creo que os podéis situar dónde está la dársena, la línea del agua, la avenida de Viñata por aquí arriba, el paseo Faustino Calvo por aquí abajo, el puente mayor sería por ahí. Lo que propone este plan es creación, como hemos visto antes, de vivienda unifamiliar y vivienda colectiva, más un equipamiento. Aquí, junto a las viviendas de la avenida Viñata, se promueven 4 bloques de 5 alturas. Este sería uno, este sería otro, este sería el tercero, este sería el cuarto. Aquí, en el inicio del paseo Faustino Calvo, a poco de salir del puente mayor, encontraremos también, que además será el edificio, la superficie mayor, otro edificio que tendrá 5 alturas. Estas zonas, estas pastillas de color rosa, son viviendas unifamiliares intensiva y extensiva. No sabría deciros ahora, lo podemos mirar cuál es cada manzana. Cuando diferenciamos intensiva y extensiva es o hileras de adosados o si son extensivas, pareados o unifamiliares exentos. Pero bueno, lo que se crea es una serie de viviendas unifamiliares. Y aquí esta pastilla de color morado es un equipamiento privado. El equipamiento privado es una zona destinada a cualquier negocio del ámbito privado, que se define que pueden tener usos comerciales, usos hoteleros, usos de residencia de personas mayores. Básicamente esos son los que pueden ser. Y este bloque también puede ser, es una pastilla de 3.000 metros cuadrados, que además que ocupa todo desde el paseo Faustino Calvo hasta el límite de los 30 metros. Es una pastilla de unos 3.000 metros cuadrados edificables, es decir, una de las, sin duda la mayor. Entonces nos encontramos que todo el desarrollo supone 6 edificios de 5 alturas y el resto serán unifamiliares.
Unido a esto es el desarrollo de varios calles, varios viarios, que por las condiciones geográficas del propio ámbito que ordena, puesto que es una pastilla, es un terreno estrecho y condicionado por la existencia del Canal de Castilla, se nos presentan como calles en general bastante estrechas. Aquí hablamos de calles de 11 metros, aquí hablamos de calles de 13 metros, aquí creo que es una calle de 9 metros, es decir, calles excesivamente, a nuestro juicio, excesivamente estrechas para lo que es un desarrollo urbano de nueva creación. No tiene ningún sentido en esta situación. Hay otras peculiaridades. Cuando hablamos de que es un terreno que no tiene acceso rodado, la consecuencia es que el ayuntamiento se ve obligado a hacer una actuación de expropiación, de expropiar un inmueble que es la avenida La Viñata, el número 29 de la avenida, o el número 30, bueno, pues entre tantos de la avenida Viñata, una expropiación, y aquí lo que va a hacer es, a través del centro social, la zona verde, todo el parque que encontramos al inicio del centro social, lo va a convertir en una calle, se llevará por delante varios árboles, porque es necesario dar un acceso rodado que nunca tuvo esta zona. Otra consecuencia que encontramos es que, si bien es cierto que aquí se sitúan muchos viviendas unifamiliares, la zona de la avenida Viñalta, que recoge 4 edificios de 5 alturas, si la consideramos aisladamente del resto, va a encontrarse con densidades de población, o de vivienda, mejor dicho, bastante altas, cercanas a las 100 viviendas por hectárea, que son densidades que es difícil encontrar incluso en el centro de la ciudad. Ya es una zona en la que existen muchas viviendas en la Plaza Santana, en la calle de los Molineros, la travesía Santana, y se lo va a llevar la mayor parte de las viviendas a esa zona, creando otra zona mucho más despejada. En definitiva, hay una serie de ordenaciones que nos parecen problemáticas y con las que nosotros no estamos de acuerdo. Hay otra cuestión de la que hemos hablado antes, la cuestión del tráfico. Si conocéis, o si habéis pasado por el Puente Mayor, Avenida Viñanta, Carretera de León y el Paseo de Collantes, en determinadas horas del día, principalmente entre las 2 y las 3 de la tarde, os habéis encontrado el atasco habitual que tenemos todos los días. Es una zona que recoge la salida del hospital, la salida de la Sierra, la salida de Repsol, y los colegios que acceden también por allí, y se crea un colapso porque es una zona que no tiene capacidad hoy por hoy de absorber ese tráfico. Además, todo el tráfico se desemboca, ese embudo que lleva al Puente Mayor, y con lo cual la solución del tráfico es muy complicada. Una de las cosas que criticamos es que este desarrollo no ha previsto ninguna solución para esa cuestión. A esa situación que se ha dado, y si le añadimos 300 viviendas, lo que supone entender aproximadamente 400-500 vehículos nuevos, y si además se da la circunstancia de que este equipamiento privado se convierte, por ejemplo, en un supermercado, en un pequeño mercado, que se acudirá con el vehículo a comprar, pues podéis entender que la afluencia de vehículos será tremenda. Si además tenemos aproximadamente 200 plazas de aparcamiento en superficie cercanas al centro, el centro se convierte en una zona de bajas emisiones en las que no se puede aparcar, esto va a actuar como aparcamiento disuasorio, como ya está aconteciendo con el aparcamiento de la ASA. Es decir, un problema del tráfico para nosotros es muy importante y hemos hecho mucho hincapié en el mismo porque no se prevé ninguna solución al mismo. Se ha pedido, por el ayuntamiento se han pedido informes de tráfico que tampoco aclaran mucho, sí que nos dicen que hay un problema, pero dicen que tienen que estudiarlo más a fondo, pero que tendremos incoherentes aprobar este desarrollo sin prever qué solución vamos a dar a esto, porque para nosotros es una cuestión fundamental y que no debemos, que debería tener la coherencia que es necesaria, sea modificando todo el plan general, o sea, exigiendo menos densidad de vivienda, menos edificación, para que sea asumible por lo que existe en la actualidad. Aquí, bueno, hay algunas imágenes que hemos intentado crear de cuál sería el impacto de la construcción, de las construcciones que os hemos explicado. Antes me he referido a ello, la cuestión de la protección del paisaje. El paisaje ya no es una cuestión etérea, un imaginario. El paisaje está protegido positivamente por las leyes. El artículo 20 de la Ley del Suelo, el artículo 9 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León hablan ya de la protección del paisaje, de la integración de los edificios, de las nuevas construcciones en el entorno y el paisaje existente. La creación de un edificio de 5 alturas, donde está prevista la salida del Puente Mayor, va a causar este efecto. Va a condicionar decisivamente el paisaje que tenemos de la Darsa. Insistimos, es un bien de interés
culturales, el patrimonio de Palencia, que como hemos visto estamos reclamando darle protección, no nosotros, estamos reclamando el legislador español, los convenios internacionales, las agendas urbanas, darle protección al patrimonio porque entendemos que es la forma de desarrollo sostenible, uno de los caminos para el desarrollo sostenible de la ciudad de Palencia. El efecto es el que podéis ver, ese edificio va a estar ahí presente y como va a estar presente en el ejemplo que veíamos antes, en el ramal de Canal de Castilla, edificios de 5 alturas a cada lado, eso va a condicionar mucho la visión que tengamos del Canal de Castilla, el bien de interés cultural, el paisaje va a quedar seriamente afectado a nuestro juicio. Aquí es parecido a lo que estamos diciendo, además insistimos, calles excesivamente estrechas, esta es una calle que tendría que dar salida a todos los unifamiliares, es una calle que no tendrá más de 9 metros, es muy complicado entender que en un desarrollo nuevo creemos calles en las que el acerado sea tan lesivo, la circulación de vehículos sea tan complicada. Aquí tenemos también otro de lo que sería, por ejemplo, la zona donde está esa pastilla de equipamiento. Si se convierte en una residencia de ancianos, por ejemplo, un edificio de 5 plantas, tendremos esta vista, que es un edificio enorme porque es el que ocupa la pastilla que ocupa más superficie y que será visible desde ambos lados del canal, condicionará la vista que tenemos. Insistimos, es una cuestión muy importante y entendemos que el patrimonio no queda protegido ni fomentado como se nos está diciendo que debe hacerse. Aquí tenemos algunas imágenes del atasco, pero si habéis estado alguna vez lo habéis podido comprobar, que esto es el pan nuestro de cada día. Aquí hay unas fotografías porque Pedro nos pidió que las tomásemos, entonces cuando consideres las analizaremos. Lo que queremos decir nosotros, la asociación, el planteamiento nuestro no es una oposición, como se nos está diciendo a veces, que nos oponemos porque nos perjudicará las vistas, porque nuestros edificios perderán valor, porque no queremos que nos hagan nada. La oposición nuestra es porque entendemos que es una oportunidad para la ciudad de Valencia. Es muy importante conservar el patrimonio cultural, el patrimonio natural. Estamos en una ciudad con muchas oportunidades, una ciudad que por su orografía, por su tamaño, permite muchas situaciones que deberían ser protegidas y que darían un valor excepcional a una ciudad que no solo ya necesita atraer población, que quizás sea complicado, pero por lo menos conseguir fijar población, que nuestros hijos no quieran irse a trabajar fuera, vivir fuera, porque no vean oportunidades. El desarrollo sostenible va de esto, de hacer una ciudad en la que se considere que es bueno vivir, que es buena para vivir, y por lo tanto, si hacemos caso a todo lo que están diciéndonos, a todo lo que hemos aprobado, a todas las agendas urbanas, a lo que nos dicen los técnicos y expertos que traemos para hablarnos de lo que tenemos que hacer en nuestras ciudades, no deberíamos permitir un desarrollo como el PEN 5 en estas condiciones. Nosotros ponemos este plan porque para nosotros es un ejemplo de lo que podría ser Palencia y las oportunidades que tenemos. Esto es un plano de Vitoria, lo pone allá, el anillo verde de Vitoria. En la ciudad de Vitoria, en el año 93, adoptaron un plan en el que, siendo una ciudad de crecimiento, pero es que ha desarrollado mucho suelo de nueva vivienda, polígonos de construcción de nueva vivienda, lo que se plantearon es que habría que cerrar la ciudad a través de un anillo verde. Es interconectar parques urbanos naturales y artificiales, extendiendo artificiales parques urbanos creados expresamente, a rodear la ciudad de los mismos e interconectarlos con caminos y sendas ciclistas y de esa forma delimitar una ciudad que sea mucho más amable para vivir. El ejemplo es reproducible en Valencia perfectamente. ¿Por qué? Porque es una ciudad igual que Vitoria llana, es una ciudad de Valencia más pequeña, por lo tanto más fácil de hacer, y tenemos un anillo verde existente. Si empezamos a horadar ese anillo verde a través del PEN 5 y todo lo que puede venir después, es decir, la construcción más allá de la margen derecha del río, creo que perderemos esta oportunidad de crear una ciudad amable como podría ser a imagen y semejanza de Vitoria. Es un ejemplo de muchos que existen y de muchas opciones que toman las ciudades por este tipo de desarrollos en los que se prima la ciudad amable, la ciudad sin emisiones, la ciudad con itinerarios ciclistas, etcétera, etcétera. Lo que se pretende aquí no cumple nada de eso, no hay itinerarios ciclistas, no tiene sentido, no da respuesta a una necesidad de vivienda, no se necesitan 294 viviendas en Valencia, cuando la última estadística del Instituto Nacional de Estadística, que se publicó en junio de este año,
dice que existen 3.500 viviendas vacías en el municipio de Palencia. No tiene sentido que hagan esto. Que es lo que deberían ver los políticos. Cuando les estamos pidiendo que se opongan al plan, al PERI 5, no es porque cumpla o no cumpla la legalidad y que hayan hecho el trámite correctamente. No sabemos si lo han hecho, tenemos discrepancias y nosotros pensamos que no. Pero no es eso lo fundamental. Lo fundamental es que los políticos vean si es interesante para el interés general de Valencia aprobar un desarrollo como ese, que a costa de 294 viviendas que nadie está pidiendo, nos carguemos el entorno cultural y patrimonial que supone la nación. Así que, bueno, intervención, que la llevamos a cabo porque creemos que es bueno el debate y que sea participativo, y porque, como dije al principio, es un tema complicado de explicar, y si hay alguna duda, pues estaremos encantados de ayudaros. Hola, buenas tardes a todos por la asistencia. En primer lugar, quería presentarme. Soy Pedro Martínez, soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Allende del Río. Nosotros, inicialmente, cuando se aprobó inicialmente el PERI, tuvimos una reunión en la asociación, a la cual convocamos, como normalmente hacemos para alguna otra cosa. Sí que es cierto que hubo muy poca asistencia, hicimos una exposición de lo que inicialmente se preveía. Y bueno, pues el sentir de los que estábamos allí, que sinceramente éramos pocos, porque éramos 15 o 20 personas, nos pareció correcto. Desde entonces no hemos vuelto a tratar el tema a nivel de asociación. Sí que es verdad que alguna vez salen los periódicos, a mí alguna vez me han hecho entrevista, lo que he dicho, a lo que aparece en los medios, pues bueno, es lo de siempre. Y voy a dar un poco la opinión de lo que allí hay, pero principalmente la mía. No entendáis que lo que yo digo es el sentir mayoritario de la asociación, porque en la asociación, en el barrio, vive gente que está a favor, vive gente que está en contra y vive gente que obviamente le da igual, ¿no? Entonces yo, desde mi punto de vista, desde que esto se inició, que además soy técnico y bueno, pues sinceramente creo que es bueno para el barrio. No creo que sea tan problemático como se está exponiendo. Sí que es verdad que tiene algunas cosas que para mí también serían dignas de mejorar. Yo pensaba que durante todo el trámite urbanístico se iba a solucionar, porque pues, las propuestas, las alegaciones que hubieran hecho los distintos medios, colectivos, pues se hubieran salvado. Finalmente el documento que hay es el que hay y es el que va a ir al pleno y se va a aprobar. Bueno, si se aprueba. Si finalmente se aprobase, yo no sé si estamos a tiempo, yo me brindo aquí con Joaquín, si de alguna manera hay alguna cosa que todos podemos entender y yo la centraría en un par de cosas, se puede mejorar, pues yo estoy a tu disposición para intentarlo, porque bueno, el urbanismo al final son papeles y documentos que se aprueban y luego pues, se mejoran. Entonces, me gustaría que pusieras la fotografía que te han enseñado, porque estamos hablando de 300 viviendas. Yo los datos que tengo sí que es verdad que son 8 hectáreas. Son 8 hectáreas, lo que es el PERI 5. Este es el Puente Mayor en el año 92, esta es la dársena, este es el canal, esta es la avenida Viñalta, esta es la subida al monte, y el PERI comprende desde aquí, desde aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí, que ya la habéis visto en los planos. Creía que me había preguntado. Efectivamente, son 8 hectáreas, como dice la norma autonómica de ocupación, son el mínimo 30 viviendas de hectárea, son 8 por 3, serían 240 viviendas, entre 240 y 300. Sí que es verdad que este sector, como tiene en el medio el canal de Castilla y obliga a que haya unas distancias para poder construir, luego está el Paseo Faustino Calvo, bueno, y luego está la avenida Viñalta, que todas las casas tienen ventanas en la parte de atrás, con lo cual está muy condicionado, con lo cual, aunque hay mucho terreno, realmente donde se pueda construir no hay tanto. Yo los datos que tengo es que más o menos finalmente se van a ejecutar entre 180 a 200 viviendas. ¿Son muchas viviendas? ¿Son pocas viviendas? Bueno, pues no sé. ¿Es mucho el tráfico que va a suponer o que no va a suponer?
Yo, para que os hagáis una idea, esto que es la avenida Viñalta, en el año 92, todo eran casas molineras. Todo. No había ningún edificio. Esto no existía, esto lo quitó Piconsa. Y todo esto era de aquí hay un bloque que tiene 60 o 70 viviendas, y todo esto que hay aquí son distintas promociones que se han realizado en estos años. O sea, la avenida de Viñalta solo tiene más viviendas de las que se van a construir. Para que hagáis un poco una idea del volumen, ¿no? Pero había casas. Sí, pero había casas unifamiliares que vivía una persona, 2 personas, y habría 40 casas, 60 casas. Hoy en día, pues hay bloques. Es únicamente la exposición, no quiero entrar en controversia. Yo doy lo que yo creo y es mi opinión. El tráfico, pues efectivamente, si hay 200 viviendas va a haber más tráfico, pero ¿cuánto tráfico más? Vamos a ver, el problema que hay aquí no va a ser precisamente de ese sector. O sea, nosotros tenemos aquí el Hospital Río Carrión. El Hospital Río Carrión tiene 2.000 trabajadores. El centro asistencial San Sí, sí, bien, pero vamos, ese tráfico ya está. Ese tráfico ya está. Yo lo que digo es que, para que nos hagamos una idea, el hospital tiene 2.000 trabajadores, 500 enfermos y 1.000 consultas diarias. Eso es una densidad de tráfico de más de 3.000 vehículos diarios. ¿Que va a haber 200 más? 300 más, bueno, pues habrá un incremento del tráfico de un 10%. Pero no va a ser aquello la hecatombe, O sea que efectivamente, si hay más gente, habrá más tráfico. Y también los que vivimos ahí y pasamos por ahí con el coche, y yo paso y cruzo el semáforo más de 10 veces al día, el problema es de 3 menos cuarto a 3 y cuarto. Es la hora que está la emergencia. El resto, después para el semáforo, minuto, medio minuto. O sea, vamos a poner un poco el problema dentro de su magnitud. Eso en cuanto al tráfico y en cuanto al aumento de las viviendas. Sí que es cierto que estéticamente, y es lo que yo le digo a mí, hay 2 o 3 edificios que ojalá hubiera habido suelo en extensión para que esa densidad, porque al final para que un proyecto o el que sea se acometa, tienen que salir unas viviendas que un promotor las pueda vender, ganar un dinero para poder urbanizar y costear una serie de jardines, servicios y zonas comunes que valen dinero. O sea, nadie va a hacer en un sector que vale 15, 20 millones de euros 6 viviendas, porque sería no rentable. Entonces, ya me gustaría a mí que en vez del Canal de Castilla, que está muy bien y que exige unos límites, unas márgenes, que tienen que ser zonas verdes, pues que no estuviera, y a lo mejor se hubieran haber hecho muchos salas unifamiliares en vez de los bloques. Pero sí que es verdad que los promotores, para dar rentabilidad al sector, tienen que hacer un número de viviendas. Y como hay que dejar muchas zonas verdes y puedes pasar el plano urbanístico, pues... Sí, espera un momento que acabe y ya me haces una pregunta, ¿no? Lo que hace falta en la Castilla que es el interés cultural, ¿eso? ¿Cómo? Vamos a ver. Porque hay arcetas. Vamos a ver, este es el Canal de Castilla. Ya, el entorno de las arcetas. Sí, claro, por eso hay 30 metros de zona verde al lado del Canal de Castilla y 30 metros a todo esto que ves aquí. Y aquí son jardines. No es porque lo hayan hecho los promotores, es porque la ley... Vamos a ver. El Canal de Castilla es un BIC. Es algo que se llama bien de interés cultural. Un bien de interés cultural tiene una normativa específica que lo regula y es la administración la que pone las condiciones. En este caso, al servir, es la Comisión de Patrimonio Cultural de Valladolid. No aquí, sino el Canal de Castilla, desde Alar hasta que acaba. Vamos a ver. Esta es la dársena del canal. El Canal de Castilla va por ahí. Pues hay una normativa, vamos a ver, hay unas normativas específicas que regulan el Canal de Castilla. Sí, vamos a ver, esto, lo apruebe o no lo apruebe, requiere de una serie de informes sectoriales que se denominan. Antes de aprobarlo, el Ayuntamiento ha pedido informes a Renfe, a la Confederación Hidrográfica,
a la Junta por la Comisión de Patrimonio, a la Comisión de Urbanismo, aparte de los que piden aquí a Tráfico y a todos los organismos, al SEPE y al Medio Ambiente. Entonces, todos los organismos emiten informes con unas condiciones. Y el Canal de Castilla tiene la condición que no puede ser edificar a menos de 30 metros, aquí y en Fromista. ¿Y en Fromista hay construcciones de tipo algunas? No, porque allí es suelo urbano. Allí no es suelo urbano, aquí sí. Allí es suelo rústico. Allí te puedes hacer una vivienda unifamiliar a 30 metros pegada al canal. ¿Cuál? Valladolid no sé exactamente por dónde está el Canal de Castilla, pero lo mismo, porque la normativa del Canal de Castilla no es para Palencia, es para todo el canal. Pues si aquí está a 30 metros es porque lo dice la normativa. Entonces, lo que quiero decir, que todo esto no lo van a aprobar si lo aprueban porque sí, es porque hay una serie de informes que se hacen a todos los organismos y cada uno ha puesto sus condiciones. Y cuando el promotor ha cumplido las condiciones, pues será favorable o no. Pero es lo que hay que... Los intereses que haya. ¿Cuál? Los intereses económicos. Bueno, intereses económicos. Yo creo que detrás de cualquier planteamiento urbanístico... Sí, ponme la siguiente foto. Una cuestión. La asociación da acceso a los informes de colaboración. No, vamos a ver, nosotros no somos personas. Ellos me imagino que se han extraído detrás, sí. ¿Habéis tenido acceso a los informes de tráfico? Sí, son públicos todos los informes. Sí, está incorporado al expediente. O sea, la administración pide informe a todos los organismos. Y si tú tienes un PERI que le haces a 15 metros y tienes que a 30, pues le tienes que recalcar. O sea, que cuando esto es la aprobación definitiva es porque todos los problemas o todos los incumplimientos ya están subsanados. Esto es Palencia, esto es la orilla del río. ¿Se ha modificado el PERI de esos informes? No. Eso, como dice Pedro, para la tramitación en estos 3 años, desde el 2020 al 2003, se incorporan una serie de informes. Los informes de patrimonio tienen que lo que se han limitado es a decir que se cumplen las distancias. Nosotros no estamos planteando, lógicamente, si se incumpliesen las distancias, pues no sé si iría adelante, pero estamos planteando una afectación al patrimonio de otra forma, por ejemplo, una afectación a través del paisaje, de la visión que tenemos del mismo, etcétera, etcétera. Eso, bueno, podría estar en los informes, pero no está. Pero aún así no significa que el patrimonio esté salvaguardado desde nuestro punto de vista. Espera, pasamos el micrófono. Una pregunta. ¿El convenio europeo del paisaje afecta a zona urbana? Vale, os digo porque hay un convenio, yo tampoco lo sé, por eso lo estoy preguntando, pero a lo mejor hay un convenio a nivel europeo que es de obligado cumplimiento por los estados nacionales. No sé si el Ayuntamiento de Palencia lo ha tenido en cuenta. No lo sé, pero sí que es verdad que la legislación del suelo, el paisaje ya no es como ocurría antes. El paisaje antes se veía como, bueno, podemos, que era criterio del juez de valorar o no, el paisaje positivamente está incluido en el articulado de la ley como un valor a proteger. Hay normativas en Castilla-La Mancha, recordad por ejemplo, y seguro que es algo reproducido en alguna comunidad más, que tienen una ley de protección del paisaje. Entonces, bueno, no es una cosa sin importancia, desde luego. Vamos pasando a la gente. Perdona, una cuestión de técnica. Puntualizar sobre una cosa que están hablando mucho de los 30 metros. Yo quería intervenir, Eso desde la orilla. pero por me da trabajo. No incluye el camino de cerca que yo ahora os Es desde la orilla del agua, los 30 metros. Si quitamos el talud del camino de Sierra, nos encontramos. No son 30 metros. Se mide desde la orilla del agua. Yo sí que quería intervenir. Se están diciendo bastantes inexactitudes. No sé si me oís. Hay una cosa que curiosamente repetí, que el urbanismo son papeles. No, el urbanismo no son papeles, son conceptos. Y evidentemente son conceptos para respetar, no son conceptos que dicen, bueno, ponemos esto y luego ya lo cambiaremos o lo mejoraremos. Este PERI tiene un problema gravísimo,
cuando se aprobó el Plan General del año 2008, la ley en la que estaba basado el Plan General estaba derogada por la ley de 2007 de Zapatero. Es decir, hoy día, con la ley en la mano, que ya no es la ley de 2007, con el texto refundido de 2008, es la ley de 2015 de Rajoy, que se llama Ley del Suelo y de la Rehabilitación Urbana, que figura como suelo urbano no consolidado, no tiene un pase. Suelo rústico, por la ley. Hay que atacar el problema de raíz. PERI se plantea en un suelo rústico, no en un suelo urbano no consolidado. ¿Por qué? Porque la ley lo dice así. Que en el año 2008, que lo explicaba muy bien Pablo, no en el año 2008, cuando se inició el Plan General, la que había era la ley, en Valencia hemos tenido el problema de que todos los planes generales se aprueban con una ley derogada. El Plan General del año 92, que se aprueba con la ley socialista de entonces, nada más que entra en vigor el Plan General, hay 200 y pico artículos de la ley que se derogan por el Tribunal Constitucional. Nos ponemos un Plan General con la ley derogada. El Plan General de 2008 se aprueba con una ley derogada. ¿Y cuáles son las leyes vigentes ahora? Unas leyes que no tienen nada que ver con ese tema. Es decir, el artículo 20 de la ley actualmente en vigor, el 20.2, te dice cómo tienen que ser las edificaciones en estas zonas que son periurbanas, en transición entre los sistemas, entre las zonas rurales. Tenemos el Monte Viejo, una zona muy protegida, y la zona consolidada por la urbanización, que es el suelo urbano consolidado. Y te dice cómo tienen que ser las edificaciones en estas zonas de transición. PERI no cumple bajo ningún concepto. La defensa que hace del promotor es elogiable, pero cumple el plan, es más, no se ha admitido desde el minuto 1 nada. La primera ordenación que hubo, la aprobación inicial, se la propuso dos concejales de dos partidos opuestos, y voy a decir los nombres, espero que no les moleste. Luis Muñoz y Luis Fernández Vallejo la proponen a la redactora que modifique la ordenación. Y en una cosa como muy básica, dice, hombre, has hecho una pastilla en curva, fastidiando toda la curva, las visuales de la curva, una pastilla de edificación de una altura, si la tienes por ahí, Joaquín, y ¿por qué no retranqueas ese bloque que le pones para dar una sensación visual más importante a un cruce que ya de por sí es peligroso? Y otra opción, oye, me parece que se llama la M5, que es esa, efectivamente es ese bloque. Señora M5, por favor. No, el transversal. Ese equipamiento que dices, bueno, van a haber un poco más de vehículos. Imaginemos que ese equipamiento es una Mercadona. ¿Cuántos vehículos va a tener al día? Puede ser una Mercadona con el PERI en la mano. ¿Cuánto tráfico va a generar ese equipamiento privado? Esos dos cruces que hay transversales a la calle Faustino Calvo, me parece que se llama, ¿cómo se va a regular el tráfico de esas dos transversales a Faustino Calvo? ¿Con semáforos? Rotondas no caben, evidentemente. ¿Con qué se va a regular? Ahí no tengo el alcance suficiente, no tengo conocimientos de tráfico, de policía de tráfico. Pero esos dos puntos van a ser terribles. Con semáforos, me imagino, se formarán ahí unas colas terribles de gente que viene ya por sí de la residencia, en horas puntas y tal. No hay un informe de tráfico que aborde todos estos problemas. ¿Por qué? Porque no están todos los informes. Has mandado a la Comisión, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo. Ese PERI no entra por la Comisión. Por supuesto, no entra por la Comisión, ni tiene informes de la Comisión.
soy vocal miembro de la comisión. No, tiene informe de Valladolid, pero no es de la comisión. Es un informe de Fomento, como se llama al cambiar también, diciendo que formalmente cumple, claro, coges el plan general, dices, solo desde el punto de vista del plan general, ¿es viable? Sí. ¿Por qué? Porque el plan general del año 2008, donde se contemplaban esas densidades de población y todo esto, que el borde es más. Todos conocemos lo que ocurrió con la ley del 98. Se hundió prácticamente España, los bancos se quebraron y tal. Eso fue fruto de esa ley. Que en Valencia ocurrió un poco, pues porque somos Valencia, pero en Valladolid hay urbanizaciones enteras en Cosillo que son siniestras. Viven 12 personas de 400 viviendas. Es decir, ¿qué pasa? Como ocurre siempre en Valencia, con una ley de hace, de hace 25 años, se ha hecho eso. ¿Cuál va a ser lo que va a ocurrir con eso si se ejecuta? Un desastre urbanístico de muy difícil arreglo. Y nos vamos a comer con patatas durante toda la vida. ¿Cuál es la oportunidad? Que ha aparecido una plataforma que tiene estas sensibilidades y tal, que dice, ¿qué urbanismo estamos haciendo? ¿Por qué no hacemos el urbanismo de hace 50 años? Donde las zonas verdes eran muchísimo más pequeñas, donde los equipamientos no existían. Claro, porque tenemos el plan general que no lo hemos adaptado desde el 75. No, yo creo, y se lo he dicho a Joaquín y a los miembros que te dijeron, yo creo que este plan, desde la raíz, es decir, ese suelo no es urbano consolidado, se cae, evidentemente, por motivos jurídicos, es decir, que tendría que ser un pueblo. Y que la exposición de la plataforma, estoy absolutamente de acuerdo con la de Joaquín, sí, que tú haces una defensa muy buena de los promotores, perfecto, pero las situaciones son radicalmente opuestas. Defiendes mejor que el promotor, es posible que no tenga ningún interés en él, pero le estás defendiendo con bien. Si yo fuera promotor, mi objetivo era sacar el mayor rendimiento de esa operación, que es una operación puramente especulativa. Así hay que decirlo. ¿Por qué? Porque lo tolera la ley del 98 lo toleraba. ¿Que la ley actual no lo tolera? Por supuesto que no lo tolera. Que al final, si se aprueba, habrá que ir a los tribunales, pues lo siento, porque yo no tengo mucha confianza en lo que diga al final un juez, que el urbanismo no tiene criterio. No tiene ni idea. Tenía que haber Pero salido ahí. creo que es encomiable la defensa que está haciendo, porque ese no es un problema de los que viven allí, es un problema de todo Valencia. Y la defensa que hace la plataforma, de la cual no soy miembro, pero me siento absolutamente identificado, con el cual les echo una mano. Yo de esto, soy arquitecto urbanista. Y no tengo ninguna vinculación política, con lo cual tengo plena libertad de decir lo que me dé la gana, aunque me equivoque. Entonces, la postura es una postura enfrentada entre un representante de la plataforma que tiene unos objetivos concretos y un representante de la patronal, aunque no lo seas. Ya se sabe. Desde el momento que se construyan Es para que es tiempo. Sí, vale, gracias. Yo no sé si me colaba o había alguien que había levantado la mano. Bueno, en todo caso, sí. Al ponente me gustaría preguntarle, según las últimas noticias, el Grupo Municipal Socialista, ahora al mando de la Corporación Municipal, en boca de su representante, del concejal, aboga por una urbanización así un poco blanda, digamos, para salvar el gran problemón que se nos avecina, que es que tenemos ya el antecedente de la calle Jardines.
Esto a mí me parece gravísimo la que se nos avecina y demás. Me gustaría que trataras este tema y cuál es tu opinión, por qué tantísima dificultad encuentra este señor concejal para ir directamente a los tribunales y no achicarse de esta forma. Gracias. Para nosotros no es tanto una cuestión de ir a los tribunales. Nosotros en el 2020 ya empezamos a tener reuniones con el equipo de gobierno que había entonces, también con los concejales del PSOE, que muchos están en el ayuntamiento ahora y que van a votar, y con la concejal de Vox. O sea, todo el planteamiento de ellos lo conocemos desde el 2020, incluso desde el PP se nos decía que es una ordenación que no gustaba. Lo que hay que saber es que el ayuntamiento no pierde la iniciativa de cambiar las cosas que no le gustan en urbanismo. El hecho de que se haya aprobado inicialmente no les impide hacer una modificación si entienden que no es lo correcto. Es lo que estamos diciéndoles ahora. Oiga, que han puesto ustedes en marcha una modificación del plan general con motivo del ámbito BIC, aprovechenla para cambiar aquello que dicen que no les gusta. O sea, no hay que llegar hasta los tribunales. El ayuntamiento podría tener iniciativa política de decir vamos a cambiar esto de tal forma como lo sea necesario. Ya no me meto porque modelos y formas de hacerlo hay muchas. Sean bajando las alturas, sean creando una edificabilidad menor, todo lo que esté dentro del margen de la ley. Esto es una cuestión de iniciativa política. La hemeroteca lo dice, la alcaldesa lo dijo en mayo. No vamos a aprobar esto porque no nos gusta. No tendrá sentido que lo aprueben si está igual, está normal, no cambia ni una coma. Lo dijo el concejal de urbanismo entonces del PP, no nos gusta lo que hay. Lo dijo Sonia Lalanda, ¿no? Esto no nos gusta, no lo vamos a aprobar. Lo que debería ocurrir es no aprobarlo y tomar la iniciativa de modificarlo porque está en su mano. Y como insistimos desde hace mucho tiempo, esto no supone indemnizar a los propietarios, que no tienen ningún derecho. Lo tendrán si se aprueba y esto se convierte ya en una expectativa transformada en derecho a urbanizar, pero es que hasta hoy solo tiene una expectativa. Entonces ese camino está abierto. Esto es una cuestión de política y de hacerles ver a los políticos de que les tienen que votar que lo que si están diciendo que no les gusta y entienden todos, que lo dicen públicamente, sin ambigüedad, que el interés general no está representado en este PL5, que traigan valor y lo cambien. Simplemente eso. Llevamos 3 años en esta situación. No se atreven a hacerlo, no sabemos por qué, si es que hay intereses, miedo a indemnizaciones. No sé, han tardado también muchos meses en pedir un informe para que les diga que no hay derecho a indemnizaciones. Estamos pendientes de que ese informe aparezca, pero lo tenemos clarísimo que no hay derecho a indemnizaciones porque la situación es la que es. Entonces, bueno, es una cuestión política. ¿Por qué no lo hacen? Pues es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Bueno, yo por alusiones te voy a contestar un momento. No tengo el placer de conocerte si formas parte de la Comisión de Planeación de Urbanismo. Pero bueno, si estás ahí, sabes de qué va esto. Esto no se aprueba si no tiene todos los informes favorables. Porque no hay nadie que tenga cojones de aprobarlo con un informe en contra. Con un informe en contra, si todo está favorable, lo aprobarán o no. Pero con un informe desfavorable, no lo aprueban. Y si tú estás ahí, me imagino que lo sepas. Con lo cual no podemos dudar de si los informes son o no son. Si son favorables, lo habrán metido en pleno para aprobarlo. Si hubiera algún informe desfavorable, no le van a aprobar. Y yo ya para acabar, cada vez me tengo que ir. Si me puedes poner un momento la fotografía que os iba a decir antes. Y yo vuelvo a lo mismo, que es hablar de mi barrio, ¿no? A mí me gustaría que en el barrio pues, que viviera más gente. Somos 1.200, pues si fuéramos 1.500, pues seguramente tuviéramos más servicios. Muchos de los que estamos aquí, estamos viviendo allí, porque en todas esas avenidas, la avenida Viñarta, los sitios, se han hecho bloques y se han hecho edificios donde vivís muchos de vosotros. Si los que vivían ahí hace 30 años pensaran como estamos pensando aquí, allí no vivíamos nadie. Y luego, esto es Palencia en el año 92. Estos los maristas. No sé si os acordáis que llegabas a los maristas y no había nada. Había un camino que daba la vuelta y salías a la Plaza de España. Este es el río Carrión. Todo esto que veis aquí es el sector 11 y el sector 12, donde ahora está lleno de chalets, de viarios, de calles, de urbanizaciones,
donde vive gente que me imagino que estén encantadas, y hace 20 años esto también era de los mismos parques, de los mismos propietarios, tardaron mucho en desarrollarlo y tardó muchísima gente en irse a vivir ahí. Y como no se puede ir a vivir ahí, pues se fueron a Viana. distancia hay del río a los chalés? Aquí no la podéis... Vamos a ver, la distancia que hay desde el viario que se ha hecho nuevo hasta el canal es el parque, que es un parque que iba a ser la ampliación del Gol, por protesta de los vecinos, acabó siendo el Parque de Ribera Sur, que es de la Asociación de Avenida de Madrid. Y todo esto que eran tierras de cultivo, pues hoy son viarios, calles y urbanizaciones, que me imagino que la gente... Todo. Bueno, está el río Carrión. Bueno, no voy a entrar en la polémica. Le vuelvo a decir a Joaquín que independientemente de lo que pase en la corporación el día 21, se apruebe o no, que cuente con mi colaboración por si en algo puedo ayudar para mejorar lo que se apruebe. Perdone, yo creo que en la realidad no se puede ni difuminar, ni disfrazar, ni nada por el estilo. Y no hay que entrar en polémicas. Las cosas que no hay que entrar en polémicas, hay cosas que saltan a la vista. El problema del tráfico que se comentaba antes va a ser muy preocupante. Solo en los cambios de turno del hospital, la circulación se va no a doblar, a lo mejor a triplicar, y en el día no va a ser media hora, como comentaba usted antes. Durante el día va a haber muchas horas más, tramos horarios, con mucho problema circulatorio, de tráfico, me refiero. Yo no soy palentina, como dije el otro día en la charla de ayer del Río, ni siquiera vivo en el barrio, pero me da mucha pena ver lo que está sucediendo con Palencia. Y no hay que compararlo con Vitoria, pero Palencia podría ser mucho más, por supuesto que sí. En esa zona de la Lanera, todo lo que está usted comentando, no sé qué servicios tienen, no lo sé. Pero aquí, Palencia necesita más turismo, no necesita más viviendas, y menos en la dársena. Es un punto neurálgico, porque es así, no es por lo que diga yo, que no soy nadie. Para atraer turismo, la gente va a disfrutar, a tener ocio, a andar en bici, a ser feliz. Entonces, unas viviendas, lo único que van a conseguir ahí, más las plazas de parking, más el futuro centro comercial, no va a ser lo mismo ni parecido. Y eso es así. Entonces, no hay que intentar empequeñecer las dificultades que todo esto va a crear, porque las va a crear, y usted lo sabe igual que yo, igual que todos los que estamos aquí. Entonces, yo le escucho, pero usted tendría que escuchar, como dijo el otro día en la reunión de ayer del Río, usted también tendría que escuchar. Yo también me iba a ir. Creo que los que estamos aquí también tenemos prisa. Yo entiendo que usted defienda a capa y espada el proyecto por sus intereses o lo que sea. No me meto, no lo sé y no soy quien tampoco. Pero las dificultades van a ser, que va a crear esto, van a ser muy grandes, saltan a la vista y no se pueden intentar empequeñecer, ni esconder, ni nada por el estilo. Valencia necesita atraer turismo, no necesita más viviendas. Ya tenemos casi 4.000 vacías. ¿Para qué queremos más? Casi 4.000 viviendas vacías. Se comentó en la reunión de ayer del Río, también se intentó tapar, que Valencia está perdiendo habitantes y muchos. Por favor, no se puede tapar el sol con un dedo. Yo tengo 2 hijos. Los 2, tocaré madera, no lo sé, pero hasta el día de hoy tienen idea de si pueden marchar fuera de Palencia. Como tantísimos otros, si seguimos así, llevo 23 años en Palencia. Creo que hace 23 años rondábamos los 80.000 habitantes, creo, no lo sé. Creo que seguimos con 80.000 habitantes 23 años después. Me parece, no lo sé, no soy técnico ni soy... Bueno, más o menos, por favor, más o menos. Yo espero que esto cambie. No se sigan perdiendo habitantes, no se siga perdiendo población y Palencia pueda llegar a ser lo que tiene posibilidad de ser.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues como Vitoria o como otras ciudades. Valencia era la segunda ciudad con más zonas verdes de España. Era. Ahora ya. Así que muchas gracias. Yo solo quiero comentar una cosa. Sobre todo destacar que la comparación, el símil que está haciendo con estas tres zonas de Palencia, desde mi punto de vista no tiene nada que ver por el interés cultural y natural que tiene en concreto la zona que estamos defendiendo. O sea, me parece que son cosas que no se pueden comparar en ese sentido. Yo creo que es así. Además es que una de las herramientas que tiene el ayuntamiento para llamar la atención de los posibles turistas es esa zona. Está el cartel puesto en la oficina de turismo. En fin, creo que no son comparables para nada. No es nada. Hay que hablar de forma objetiva. Porque así sí. Yo insisto, hay un error conceptual. Ese suelo, bajo mi punto de vista, y no es un suelo rústico. Insisto, conceptualmente hablando, para que un suelo sea urbano no consolidado, tiene que tener una serie de situaciones de hecho que no se producen. Ahí no hay trama urbana ni nada por el estilo. Es decir, el concepto de suelo urbano no consolidado es un concepto que tiene que tener unas determinadas condiciones que ese terreno no tiene. Está calificado con una ley que decía: toda España es suelo urbanizable, menos los montes de utilidad pública y los parques naturales. Lo demás, potencialmente, era suelo urbanizable. Es la ley del 98. Y con ese criterio, evidentemente, eso podía ser suelo urbano no consolidado y casi porque había que hacer una urbanización potente. Si no, lo hubieran puesto suelo urbano consolidado. ¿Por qué no se aprueba? Porque la postura, evidentemente, yo no creo que haya todavía no caracterizar a juicio, porque no sabemos efectivamente cuál es, bajo mi punto de vista, la tendencia que tenemos los concejales. Ha habido un bulo que ha acabado hasta la mezcla, que alguien dijo en un pleno que eso los promotores tenían derecho a compensaciones si no se aprueban, a compensaciones si no. Eso es falso, rotundamente falso. Un ayuntamiento puede aprobar el planeamiento, no aprobarlo, aprobarle con corrección de deficiencias y tal. Los concejales del ayuntamiento les elegimos para que sean libres. Lo que yo no puedo entender es que salen los portavoces de todos los grupos políticos municipales y dicen que están en contra del PERICIC, pero que lo van a aprobar. ¿Dónde está la libertad que les da derecho a presentar con su responsabilidad, a coger y votar en contra? Sí, simplemente por una cosa, porque yo directamente, si fuera concejal y no entendiera mucho el urbanismo, diría lo siguiente: voto en contra porque no estoy de acuerdo con la organización. Y no hay ninguna responsabilidad, ni patrimonial, ni personal, ni nada. Porque la libertad de los concejales está por encima de todo. En Palencia se secuestraron a 2 concejales para que no aprobaran un plan general. Ojo con el planeamiento en Palencia. Y evidentemente el ayuntamiento en pleno puede no aprobar esto. Y lo tienen facilísimo. Se lo digo yo desde aquí a los que no entiendan mucho de urbanismo. Justificando. No me gustó la organización y se acabó.